Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar repasando el versículo que Isaías 29, verso 11. Cuando decimos que es palabra de Dios, estamos diciendo lo más sagrado que hay en este universo. Palabra de Dios, no palabra de hombres. Y si es palabra de Dios, es palabra que viene del mismo verbo de Dios. Palabra de Dios que llega a tu corazón y transforma nuestras vidas. Lo más sagrado que le sucede al ser humano es tener palabra de Dios en su corazón. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis hermanos, es Dios que dice: porque yo sé, dice Jehová, porque Dios sabe, porque Dios conoce nuestras necesidades íntimamente, porque Dios no está ausente. El Dios que nosotros servimos es un Dios presente. Dios, aunque no lo creamos en su o que nos falta imaginación, Dios está aquí. Y en este momento es Dios el que nos va a hablar, no César Perea. César Perea solo es un instrumento, una vasija de barro que Dios está llenando poco a poco con un mensaje maravilloso. Y este mensaje, una connotación especial, tiene la connotación divina del amor de Dios derramado en forma abundante en nuestros corazones. Este mensaje está llegando aquí hoy no porque sea una parte del programa, es porque Dios hoy quiso que estuviéramos aquí en este día para escuchar este mensaje, porque este mensaje lo estamos necesitando todos, incluyéndome a mí. Yo soy el más necesitado de este mensaje y yo ruego a Dios con todo mi corazón porque las palabras que estamos presentando aquí toquen primeramente mi corazón, porque necesito una nueva vida, necesito que mi vida sea mucho mejor. Y eso es el plan de Dios, porque aquí lo está diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y yo sé los pensamientos, dice Jehová, porque también Él, la sencilla razón que Él lo expresa es porque nosotros somos su pueblo. Y lo más lindo de esto es que a través de muchas predicaciones y de mucho estudio de la palabra hemos encontrado que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos su pueblo. ¿Creemos eso, hermanos? Es así. Nosotros somos elegidos de Dios para la salvación. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es glorioso, hermanos. Eso es absolutamente maravilloso. Y Dios nos eligió a nosotros con un plan específico. Y eligió a la iglesia adventista del séptimo día. Y la eligió con un propósito divino. A mí me invitaron esta semana en el hospital donde trabaja mi hija, a una conferencia de unos cardiólogos, y los cardiólogos hablaron. Ahora los cardiólogos declaran ellos mismos: ahora sabemos más de alimentación que de cardiología, porque anteriormente no sabíamos nada de alimentación y estábamos perdiendo nuestros pacientes. Ahora sabemos más de alimentación que de cardiología, y entonces nos dieron los pasos a seguir: la importancia de las frutas, la importancia de los vegetales. Y cuando estaba escuchando yo a este señor, empezó a hablar acerca de la iglesia adventista del séptimo día, que a mí me parecía increíble, porque uno se emociona como cuando hablan de la familia, y cuando hablan bien de la familia, qué felicidad. Y estaba hablando de que la iglesia adventista, que los miembros de la iglesia adventista del séptimo día son las personas más saludables del mundo, son las personas que pertenecen al blue zone, a la zona azul. La zona azul son las personas que duran más tiempo. No somos muy aceptables para el gobierno porque nos tienen que dar retiro hasta
que cumplimos 110 años y eso es glorioso. Pero ¿para qué fuimos elegidos? Para eso. Fuimos elegidos para que la gente sepa que existe un pueblo maravilloso que está bendecido por Dios y que la bendición de Dios llega gracias a la alimentación vegetariana, porque eso fue lo que Dios dijo desde el principio. Además, Dios necesita que nuestra misión se cumpla, porque nuestra misión es llevar este evangelio a las personas, pero el evangelio de amor. No evangelio de condenación, porque el ser humano o los religiosos del mundo han desfigurado el carácter de Dios. Han predicado infierno de fuego eterno, han predicado purgatorio, han predicado limbo para los niños que no se bautizan según ellos, han predicado cosas horribles y han deformado el carácter de Dios. Y aquí estamos nosotros para cambiar ese pensamiento. Y estamos nosotros, fuimos elegidos para que la gente sepa que Dios es amor. Y de la única forma que la gente sabe o sabrá que Dios es amor es a través de nuestro ministerio, de nuestro testimonio, de lo que nosotros somos. Nosotros no hemos sido elegidos por casualidad. Nosotros somos un pueblo especial, hermanos. ¿No les parece muy glorioso que en este momento nosotros estamos aquí en este lugar santo en día de reposo? Y hay millones de personas que no están descansando, que están embotadas por el trabajo, por las preocupaciones, por las necesidades, por las angustias, por las aflicciones, y nosotros estamos descansando en el Señor hoy, santo día de reposo. A nosotros nos han dibujado un Dios perseguidor, un Dios castigador, un Dios que está pendiente de qué es lo que tú haces mal. Cuando yo andaba en el mundo, a mí me acusaban, señor Perea, no me decían ni siquiera señor, porque no merecía el título. Me decían, vos te vas a podrir en el infierno porque vos sos un borracho alcohólico. ¿Quién quiere seguir a Dios así? Si me está persiguiendo, yo no le he hecho nada. Yo soy borracho por naturaleza porque me gusta el licor. Yo no sabía que era tan malo, pero me van a meter al infierno por toda la eternidad por tomar trago, por pasarla bien. Ese era mi pensamiento. Tenía el carácter de Dios deformado. Yo no sabía, yo ni a la iglesia quería ir, porque tengo un Dios que me persigue, un Dios que está vigilante, en qué momento me acusa. Dios conoce lo que nosotros somos. Y si ustedes quieren, lean el Salmo 130 en el verso 2. Salmo 130, verso 2. Noten lo que dice: Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Señor, si tú miras los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero para eso es precisamente lo que el profeta Jeremías nos está diciendo. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien. Él no me está acusando. Él no me está diciendo tú eres un sinvergüenza, tú eres un adúltero, tú eres un borracho. Él está diciendo ven a mí con esa carga de adulterio, con la carga de borrachera, con la carga de infelicidad, con la carga de mentira. Ven a mí y yo te hago descansar. Ese es el Dios que yo sirvo. Es un Dios de perdón, es un Dios de amor. Pero no, siempre tenemos en nuestra conciencia humana la tendencia de acusarnos y decir yo no doy la talla, yo no sirvo, yo no puedo ni siquiera ir a la iglesia y yo no me puedo bautizar porque yo tengo muchos problemas y hasta que yo no resuelva mis problemas no me puedo bautizar. Cuando mi Jesús se paraba ahí en los caminos de Galilea y declaraba: el que tenga sed de mí, porque yo soy el agua viva, yo soy el agua que da vida. Mis hermanos, ahora que yo estuve en Galilea, y déjenme decirles que cuando yo pienso en eso, a mí se me hace un nudo. Yo estuve en Galilea, yo estuve allí donde Jesús caminó. Y es inmensamente emocionante uno estar allí y leer la palabra. Esta mañana que me puse a repasar el mensaje, recordaba mi momento allá
Y recordaba esto, San Mateo 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y yo en ese barco metido en el medio del mar de Galilea, yo miraba todas las colinas del mar, de las orillas del mar. Esa es la Galilea de los gentiles. Y me emocionaba en gran manera porque el guía nos decía, aquella loma fue donde se desbarrancaron los cerdos cuando Jesús salvó al pobre endemoniado. Y en aquella colina se ve Nazaret. Es allí, en ese lugar hermoso, donde Dios inició un plan de enseñanza universal. Dice el siguiente verso, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Dice así, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos dejó de ser un reino distante, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que envió el reino de los cielos en la persona de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de los cielos, mis hermanos, es Jesús. El reino de los cielos es todo lo que Jesús representa. Y si nosotros pensamos en Jesús, ¿qué pensamos? Pensamos en bondad, pensamos en amor, pensamos en mansedumbre, pensamos en paz, pensamos en luz, en alegría, en dinamismo, en acción, en libertad, en compañerismo, en perdón, en salud total. Es decir, en una frase, pensamos en sobreabundancia de todo bien perfecto. Sobreabundancia de todo bien perfecto. Él, estando allí, empezó a caminar hacia la ladera de la montaña. Y dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, dice que Él subió a un monte y se sentó. Y yo estuve en ese lugar. Y yo sentí la presencia de Él allí y vi al frente el mar de Galilea y la montaña, la loma que desciende hacia abajo. Y en esa montaña, Él, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y Él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Noten ustedes, hermanos, el primer sermón de Jesús fue un sermón de prosperidad, un sermón de bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, ¿qué es bienaventurado? Yo leí en el diccionario de la lengua academia, de la lengua española, y dice, bienaventurado es lo mismo que afortunado, es lo mismo que ser feliz. Entonces Jesús está diciendo, felices y afortunados los pobres en espíritu. Felices y afortunados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de la paz, porque de ellos es el reino del amor, el reino de la abundancia. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu somos
todos los que hemos sido atormentados por las aflicciones de este mundo material. Pobres en espíritu somos los que hemos sido esclavizados por algún vicio. Somos esclavizados por esta sociedad que nos hace creer que la felicidad consiste en tener el mejor iPhone, en el mejor iPad, en el mejor carro, en la mejor casa, en la mejor ropa, y sacrificamos todo nuestro salario en pos de ese espejismo y vivimos una vida llena, plena de angustia, de dolor, de sufrimiento por nuestros acreedores. Pobres en espíritu, cuando llenamos nuestros hogares con cosas que no necesitamos y la llenamos en una forma tal que llenamos bodegas para guardar cosas que no usamos nunca, y esas cosas nos esclavizan, pero no nos desprendemos de ellas, porque esta naturaleza es así, y yo no acuso a nadie, todos tenemos algo de eso. Por eso somos pobres en espíritu, porque nos quebranta tanta pertenencia y no poder salir de ella, y sufrimos. También somos pobres en espíritu cuando nos sucede lo contrario, cuando votamos todo para comprar cosas nuevas y nos duran 2 semanas y vemos que la última ahorita en la moda es una camisa especial o unos zapatos, y botamos estos y cogemos otros, y estamos en un intercambio constante, esclavizados de lo que tengan las programadoras de televisión, las propagandas, ustedes no se imaginan la estadística de las toneladas de correo que le llegan a cada ser humano en este país. Es impresionante las toneladas de basura que estamos sacando de los árboles que están cortando para producir esta cantidad de propaganda que no necesitamos. Somos pobres en espíritu cuando nosotros creemos que si no tenemos un título universitario, entonces estamos perdidos, hemos fracasado, no hemos hecho nada en la vida. Somos pobres en espíritu cuando vivimos nuestra vida sin perdonar, cuando tenemos problemas, cuando hemos tenido disgustos con alguien y no lo perdonamos y guardamos el rencor, y ese rencor hace que nosotros suframos y que la otra persona también sufra. Pero eso somos, esa es nuestra naturaleza. ¿Y me pueden acusar por ello? No, porque es que esa es mi naturaleza, una naturaleza de no perdón, una naturaleza que se ha dejado esclavizar por el enemigo de las almas. Esa es mi naturaleza, una naturaleza que no está contento con nada. ¿Ve usted? Por eso mi santo Dios declara ahora: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo no entiendo cómo yo puedo ser bienaventurado si estoy sufriendo porque no tengo con qué pagar la luz, porque gasté mi plata comprando mercancía que no necesitaba. ¿Cómo puedo yo ser bienaventurado si me está comiendo un cáncer? ¿Cómo puedo yo ser bienaventurado si tengo dudas, tengo temores, tengo angustias, tengo dudas de mis hijos, cómo se están manejando? Tal vez mis hijos están cogiendo caminos que no son, y yo soy bienaventurado. Padre mío, explíquemelo porque no lo entiendo. Gloria a Dios, que en la palabra de Dios hay poder. Amén. Y aquí está la respuesta a toda esta angustia que yo estoy diciendo, la respuesta al por qué Dios me dice que yo soy bienaventurado cuando yo estoy en tanta angustia. La respuesta dice Salmo 34, versos 18 y 19. Salmo 34, guárdenlo en su corazón. Salmo 34, versos 18 y 19. Cercano está Jesús a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Note usted lo que dice el Salmo. Cercano está, verso 18, cercano está Jesús, Jehová, a los quebrantados de corazón. Yo estoy quebrantado de corazón, Jesús está cerca de mí. Y aquí dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero aquí hay un problema. Aquí dice que cercano, y esa es la desgracia, que solamente Jesús está cercano. Apocalipsis 3:20 dice, palabra de Jesús:
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué las deudas nos matan? ¿Por qué nos metemos en deudas que no necesitamos? ¿Por qué nos metemos en vicios? ¿Por qué nos dejamos esclavizar por el azúcar y por las sodas y por los pasteles? ¿Y por qué sucede eso? Porque cercano está Jehová, pero no lo dejamos entrar. Solo venimos a la iglesia una vez a la semana y sentimos que ya la hicimos. Calmamos la conciencia y decimos, qué sermón tan lindo. ¿Y de qué hablan, hermano Pereira? Yo no recuerdo, pero estuvo precioso. Por favor, mis hermanos, la relación con Dios no es una relación de los fines de semana. La relación con Dios tiene que ser una relación diaria. Tenemos la dicha de una palabra poderosa. La palabra que crió este mundo, que creó este universo, está allí para nosotros, para que nosotros seamos recreados. Y nosotros somos recreados por la palabra. Pero cercano está Jehová. Pobrecito mi Jesús allá en la puerta, tocando. Solamente tocando. Allí está mi Jesús, esperando que tú decidas abrirle. Y mientras decidimos, sufrimos, lloramos, nos enfermamos y no damos el brazo a torcer. Y no nos damos cuenta que Jesús es la solución para todos los problemas. Si nosotros le abriéramos un poquito la puerta a Jesús, se sentaría al lado de Marcial, le pondría el brazo por encima, al lado de mi hermana Ivania, al lado de Anita, y la abrazaría y le diría con lágrimas en los ojos. San Mateo 6:25. Esto es lo que mi Dios te diría a ti si tú le abres la puerta de tu corazón. Por tanto, os digo, San Mateo 6:25, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué lindo es Dios, mis hermanos. Si Él se preocupa por los animalitos, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Pero Él allí está sentado a la orilla de Marcial diciéndole, no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no creen en mí, los gentiles, se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él te lo está diciendo aquí ahora a ti, hoy. Buscadme primeramente. Buscadme. ¿Por qué? Porque es que cuando llegamos a Él, encontramos el reino de los cielos. Cuando llegamos a Él, estamos entrando en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Es un reino de paz, es un reino de armonía, es un reino de perdón, es un reino de liberación, es un reino de felicidad, de sobreabundancia. Mis hermanos, Jesús, vez tras vez tras vez, repitió en forma palpable su reino de los cielos. ¿Saben cómo lo repitió? Y lo repitió en forma clara, lo repitió en forma sencilla. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 14, verso 15. Vamos primero a recordar un momentico a Jesús en Caná de Galilea. Se acabó el vino. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo María? Por favor, hijo, se les acabó el vino. Y es una vergüenza que se les acabe el vino. Es la vergüenza más grande para todo, para la familia, que se invitó a todo el mundo y no hicieron reserva para el vino. Pero no el vino que emborracha, un vino distinto que yo probé en Galilea. Es un vino de la fruta, de la vid, delicioso, extraordinariamente rico.
Y entonces Jesús dijo: llenen las vasijas de agua. ¿Cuántas vasijas llenó Jesús? Habían allí 6 tinajas de piedra. ¿Y saben cómo son las tinajas? De este tamaño. Yo las vi. Yo estuve en ese lugar, en ese salón donde Jesús hizo el milagro. Y ahí están, no las mismas tinajas, pero sí iguales. 6. ¿Y saben cuántos cántaros de agua caben en cada tinaja? Muchísimos cántaros de agua. Y las llenaron. Y hubo vino de sobra, porque cuando Jesús obra en gran manera, obra en sobreabundancia. ¿Por qué? Porque Él quiere colocar en tu mente que cuando llegas a Él hay paz sobreabundante, hay armonía sobreabundante, y no puede haber paz en donde hay escasez, no puede haber armonía donde hay escasez, no puede haber felicidad donde hay escasez. Por eso Jesús dice: bienaventurados, afortunados los que están pobres de espíritu, ábranme la puerta porque tengo buenos pensamientos, tengo buenos planes para ustedes, escúchenme. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 15. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Los pastores, los apóstoles dijeron: esta multitud tiene hambre, no tienen nada que comer, están en escasez. Pero si es que ahí está Jesús, y él le dice: no tienen necesidad. Mi Jesús les dice: no tienen necesidad de ir a ningún cobrador, a ninguna tarjeta de crédito, no tienen necesidad de ir donde el vecino a que le preste plata, no tienen necesidad. Tienen necesidad de Jesús, y Jesús está allí para sobreabundar en tu vida. Y le dicen los apóstoles, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió de los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras de los pedazos, 12 cestas. Sobreabundancia. En Jesús hay sobreabundancia. 12 cestas. ¿De dónde salieron las 12 cestas? De lo que sobró. Porque Jesús quiere que coloques en tu mente que cuando tú lo aceptas, que cuando tú te llenas de Jesús, que cuando tú lo buscas en su palabra, que cuando tú le das la preeminencia en el día a Él, entonces las cestas serán llenas de sobreabundancia, de alimento, de paz, de armonía, de tranquilidad. Mis hermanos, no estoy predicando un sermón de los que predican los que quieren conseguir miembros de iglesia. Estoy predicando un sermón real, un sermón donde es Jesús el que está hablando, en donde nos está mostrando cómo Él sobreabunda en los milagros. No son 2 panes ni 2 peces, eran solamente 5 panes y 2 peces, y los multiplicó por millones. Cuando Jesús resucitó, se encontró con los apóstoles. San Juan 21:21. Los apóstoles están tristes. Se fue el maestro y se quedaron solos, y se quedaron sin con qué comer, y entró angustia: no tenemos que comer. Y le dijo Pedro a los amigos: vamos a pescar. Y se fue a pescar. Se fueron a pescar toda la noche, porque es de noche que se pesca. Y estando pescando no encontraron absolutamente nada. Y cuando venían hacia la orilla, vieron a un hombre sentado en la orilla. ¿Quién será ese forastero? Y miren lo que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Es el mismo mar de Galilea, o lago de Genesaret. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y les dijo, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: vamos a pescar, voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, hello, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces. Porque cuando Dios obra, obra en gran manera. Cuando Dios obra, obra en sobreabundancia. Y aún así no buscamos a Jesús. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Mis hermanos, Jesús quiere que te acerques a Él, y que cuando tú te acerques a Él, piensa en grande. Mis hermanos, este no es un evangelio de pobres. Este es un evangelio de millonarios de paz, de millonarios en salud, de millonarios en armonía, de millonarios en perdón. Por eso nosotros, los que sufrimos, somos bienaventurados, porque tenemos la oportunidad de darle entrada a Jesús. Y si le damos entrada a Jesús, le damos entrada a la paz, a la armonía, a la abundancia de todo. Piense tú, y estás recibiendo. Pero si tú te acercas a Jesús diciendo: bueno, yo voy a ser millonario y voy a comprar carros y voy a comprar casas, estás en el evangelio incorrecto, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo busques a Él y Él va a sobreabundar en lo que tú necesitas. Mis hermanos, Dios los bendiga. Ese es todo lo que tengo para decirles hoy. Pero es Jesús el que se los dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo añado. Recuerden eso: todo lo demás te lo añado. ¿Y sabe cómo lo añaden? Lo añaden la misma forma que le añadió a Pedro los peces, en gran manera, que tú no tienes capacidad con qué sacar y contar las bendiciones de Dios. Y Dios está anhelando que tú le abras la puerta de tu corazón. ¿No estarías tú dispuesto a hoy aceptar a mi Jesús, levantarte y decirle: yo ya no te quiero afuera, yo te quiero adentro de mí? Levántate y canta conmigo el himno 249. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Todas las promesas del Señor